El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le decíamos, entregó el día de ayer la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos, así como los criterios de política económica para el próximo año. Para hablar y saber las reacciones en relación a esto, tenemos en la línea al diputado Armando Rivera, es miembro del equipo económico de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Muy buenos días, ¿cómo le va, diputado? Muy buenos días, Magda, muy buenos días a todos los amigos televidentes y radiodifusores. Muchas gracias. Qué bueno. Muy desvelados porque nos entregaron este paquete económico apenas a las 6 de la tarde e inmediatamente nos pusimos a revisarlo, analizarlo, y hay varios comentarios que me gustaría hacerte. Bien. Primero, decir que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por supuesto que entiende que el paquete económico genera enormes retos y que esperemos que esté respaldado por un diálogo serio, responsable y que genere un compromiso de apoyo a la economía mexicana. También vale la pena decir que ha habido pocas horas para analizarlo, para entrar a profundidad. Sin embargo, nos quedamos un poco preocupados hoy en la mañana cuando vemos que el discurso del secretario no coincide con los números que nos estamos revisando. A ver, ¿en qué sentido lo dice? Ellos están hablando de una disminución en la ley de ingresos del gobierno federal, una disminución del ingreso federal de 221 millones de pesos, pero te hablan con verdades a medias. No te dicen que eso es quitándole la inflación, lo que normalmente se conoce como inflación, aunque la Secretaría de Hacienda lo que hace es deflacionarlo con el deflactor implícito del Producto Interno Bruto, que es un 3.1. Pero en términos reales, en pesos constantes y corrientes, hay un incremento de 52 mil millones de pesos. Esto es un 1.1 adicional al presupuesto del 2015. Entonces, ya considerando la inflación que digamos está presupuestada. Hubo en este año, o sea, pero esto es importante porque una cosa es como hablamos los economistas y otra cosa es lo que como hablamos los ciudadanos. Y como ciudadanos a los cuales les tenemos que hablar, les tenemos que decir, no es que estamos ingresando menos dinero al sector público, estamos ingresando más dinero, 52 mil millones de pesos. Sí. También nos preocupa que no hablemos, o que estemos hablando con verdades a medias. Hablan de un crecimiento económico para el 2016 de entre el 2.6 y 3.6. Y a nuestro juicio es irreal. Se nos hace un planteamiento muy poco responsable. Porque en los últimos 2 años hemos tenido un crecimiento que apenas supera los 2 puntos, con una situación de la economía internacional no tan adversa como la que se ve en el 2016. Y lo que entendemos es que están amarrando las cifras del Plan Nacional de Desarrollo, que pronosticaron un crecimiento para el 2016 de entre el 3 y el 4%, sí, pero que la realidad va a ser muy difícil que se logre. O sea, ¿ustedes piensan que entonces ni siquiera se podría alcanzar el crecimiento, digamos, el establecido a la baja, el 2.6? No, nosotros pensamos que si nos va bien como economía, a lo mejor logramos 2 puntos, pero vamos a estar entre 1 y 2 puntos de crecimiento en el 2016. Porque además nos están dando cifras que no son creíbles. Tienen un tipo de cambio de 15.9 pesos por dólar, cuando sabemos todos que estamos en el orden de los 17 pesos. Qué bueno que reconocen que ya el precio del barril de petróleo ya bajó, lo disminuyen 29 dólares del 2015 al 2016, pero sigue estando muy alto, en 50 dólares por barril, cuando el mercado está bajo del precio mexicano de 40 dólares. Pero se compraron diputado, pero se compraron las coberturas, efectivamente, para poder asegurar. Las coberturas traen un costo de 6 dólares, que también hay que restárselo. Y por otro lado, qué bueno que reconocen que va a haber menos producción, 153 mil barriles menos de petróleo diario. Entonces esto nos hace ver que los ingresos van a estar muy limitados por el tema de petróleo. Digamos, muy ajustados. Muy ajustados, pero además ya representa un porcentaje muy pequeño del ingreso del gobierno federal. Lo que nos preocupa es que hablan de un déficit pequeño de 0.5. Son 135 mil millones de pesos que son, vuelvo a lo mismo, verdades a medias, porque en este 0.5 de déficit no están tomando en cuenta los requerimientos financieros del sector, que hacen que el déficit se vaya a 3 puntos
del Producto Interno Bruto. Ok, bueno, en base a estas consideraciones de las que usted nos está poniendo al tanto, que tiene pues la bancada del PAN a reserva de la siguiente revisión, pues ¿qué planea la bancada efectivamente hacia los siguientes días a qué le van a dar prioridad en la revisión? Mira, y qué se puede ajustar? Déjame terminarte de comentar que por un lado el petróleo no se ve incremento en ingresos para el gobierno. No. Sin embargo, por el ingreso tributario sí están planteando un incremento del 19%. Bueno. Y esto está arrastrado por el incremento en el IEPS de un 120% como ingresos, no como impuestos, sino como ingresos. Sí. Entonces nos hablan de no más impuestos. Entendemos que no hay impuestos nuevos, aunque sí hay un impuesto fijo sobre la gasolina y el diésel, pero estamos viendo que el gobierno federal está basado este paquete económico en que va a ingresar más por ingresos, pero no vemos cómo está proponiendo crecer la base tributaria, lo cual nos preocupa que la misma base de siempre sean los que carguen con la baja de ingresos del gobierno federal, ¿no? Sí, y lo que vamos a proponer es reactivar la economía. Mira, hay cosas muy específicas que incluso ya estamos elaborando la iniciativa de ley, ya se hizo la rueda de prensa para avisar que vamos a ir por disminuir el IVA en la zona fronteriza del 16 al 11%. ¿Cómo estaba? Porque este año fue desastroso para la economía de la frontera y hay una demanda ciudadana que hay que atender. También estamos de acuerdo con la propuesta que está haciendo el gobierno federal de la deducibilidad inmediata de activos. Lo que no estamos de acuerdo es que se queda corta, porque solamente lo están haciendo para pequeños y medianos productores que facturen hasta 50 millones de pesos. Correcto. Y los grandes empleadores no les apoyas para que reinviertan en México y generen más empleo. Tenemos que ampliar la base a todos los que inviertan en el país para reactivar la economía y generar los empleos. Bien. También volveremos a insistir en que se implemente los repecos que teníamos antes de esta tóxica reforma fiscal del 2015. Bueno. Y estaremos sentándonos, y yo insisto, Magda, ojalá y sea en un diálogo serio, con números, con propuestas, y siempre con el fin de beneficiar a los mexicanos y que la economía crezca. Correcto. Entonces estamos entendiendo que la bancada del PAN, a pesar, de la defensa que efectivamente ayer hizo el secretario Videgaray de la reforma fiscal, pues van a ir entonces a insistir precisamente, pues en estos, en estos recursos que pudieran tomarse en cuenta para modificar la reforma, exactamente. Y sobre todo que no se endeude más el país. Muy bien. Hemos venido teniendo déficit, no vemos que si no se corrige la plana, la única alternativa que van a plantearnos a medio año va a ser necesitamos endeudarnos, y eso no es correcto para el país, porque ya tenemos mucho porcentaje del Producto Interno Bruto endeudado, casi el 41 o arriba del 41%. Pues diputado, hay mucho por hablar en el tema, pues en los siguientes días podemos volverlo a hacer, tanto con la fuerza política que usted representa, el PAN, como las demás fuerzas políticas. Lo estaremos viendo y revisando con ustedes, si nos lo permite, diputado Armando Rivera. Gusto. Le agradezco mucho. Mami. Gracias. Gracias a usted por la conversación. Gracias. Pues gracias también a